Qué bueno estar de nuevo con ustedes, hermanos. Hemos estado estudiando una serie de cómo leer la Biblia. Hemos visto 4 temas, así que hoy vamos a concluir. Quiero dar un resumen de lo que ya hicimos y darles ejemplos prácticos de lo que hemos aprendido. Primero aprendimos por qué debemos de leer la Biblia. Y debemos de leerla porque es inspirada por Dios, y al ser inspirada por Dios, ahí está todo lo que Dios ha querido que el hombre sepa, y es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que nos transforma. Y no voy a repetir cada una de las cosas que hemos visto, solo tal vez para recordarles. También debemos de leerla porque Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y son vida. Y también debemos de leerla porque, como dice el salmista en el Salmo 119, que la palabra es la exposición de su palabra imparte luz sobre nosotros. Así que esas son algunas de las razones por qué nosotros debemos de leer la palabra. Pero también aprendimos en el segundo tema que leer sin entender es igual a no leer. Es decir, los escribas y los fariseos a los que Jesús señala y acusa, ellos leían y eran devoradores de la lectura, sin embargo nunca entendieron las Escrituras. Por eso es importante no solo leer, sino que esto nos llevó al tercer punto, que la manera de leer la Biblia es entendiendo lo que estamos leyendo. Y para entender lo que estamos leyendo, es necesario que nosotros conozcamos aquello que se lee, es decir, aprovecharnos o aprovechar toda la luz que Dios ha dado. Y conocer la Biblia es conocer, por ejemplo, el gran tema de la Biblia, el sujeto de la palabra, que es el Señor Jesús. Si yo sé que el sujeto de la Biblia, para él es un ejemplo concreto, si yo sé que el gran sujeto de la Biblia es Jesús, no voy a estar pensando en buscar extraterrestres en la Biblia, o estaré buscando en la Biblia aspectos de cómo, que toda la Biblia el tema es la prosperidad económica. Nada de eso va a permear mi vida si entiendo eso. También dijimos que cada libro tiene su propio tema, que obviamente refuerza todo el gran tema de la Biblia, que nos habla de un gran reino, el reino de Dios, y que ese reino tiene el mensaje de la salvación, y que esa salvación tiene un gran Salvador, que es el Señor Jesucristo. Dicho eso, entonces nosotros llegamos a este punto que les dije al principio. Quiero que veamos ejemplos prácticos para que ustedes puedan empezar a leer la palabra del Señor. Y por supuesto que no puedo explicar todos los ejemplos, pero sí ustedes pueden acercarse, buscar a sus pastores, los que están en otras iglesias y van a ver estos temas. Preguntarle a sus pastores cuál es el tema o el tema principal de Romanos, o de Gálatas, o de Hechos, o de Efesios, o de Tesalonicenses, o de Corintios, o de Apocalipsis. Y tal vez con esa pregunta se la estoy poniendo difícil a algunos pastores, pero los pastores no todos lo sabemos, así que lo importante es buscar quién tiene la luz. Por ejemplo, tú has decidido empezar a leer Mateo. Primero, no empieces por el capítulo 8 porque te quieres saltar todo el sermón del monte. Debes de empezar como la inspiración de Dios fue dada a Mateo, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Si tú decides leer Apocalipsis, debes de comenzar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Si tú decides leer Corintios, 1 Corintios, debes leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Es más, es como decir que cuando tú estabas en un noviazgo con tu cónyuge y él te envió una carta, porque él vivía en Canadá y tú en Estados Unidos, y te envió una carta donde te pedía matrimonio, y tú empezaste por la página 3 porque eran 4 páginas. No, nadie haría eso. Así que tampoco lo vamos a hacer con la Biblia, que es la palabra del Señor. Pero si alguien va a empezar a leer Mateo, va a empezar desde el capítulo 1, pero tiene que entender esto, que Mateo va a mostrar que Jesús es Rey. Y por eso Mateo, y como Mateo dirige su evangelio a los judíos, por eso es que Mateo habla del reino de los cielos. Y luego, alguna vez menciona el reino de Dios y el reino de los cielos paralelamente, pero los demás utilizan, el reino de los cielos, y los demás utilizan el reino de Dios porque los judíos no mencionaban el nombre de Dios, para ellos era ofensivo. Por eso Mateo habla del reino de los cielos, pero no es que sean dos cosas diferentes, que el reino de Dios
contiene el reino de los cielos o que el reino de los cielos contiene el reino de Dios. Simplemente son sinónimos. Cuando tú entonces tienes esa visión, tú agarras Mateo, lo abres y vas a buscar de qué manera demuestra Mateo que Jesús es el Rey. Si tú vas a leer Hechos, incluso eso aplica para cualquiera, incluso para el predicador. Si alguien va a agarrar Hechos y va a predicar sobre Hechos y va o simplemente va a leer Hechos, debemos de entender que Hechos nos enseña el nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Entonces en Hechos está el testimonio de la iglesia, el mensaje de la iglesia, cómo la iglesia dio su vida y se desgastó por el Señor Jesucristo. Y todo ese tipo de cosas obviamente nos ayuda a nosotros a acercarnos a la Biblia y leerla y entenderla. Algunas veces es un poco complicado, y eso lo digo para aquellos que les gusta ahondar más en la Escritura y que incluso tienen un llamado a predicarla. Algunas veces es importante estudiar un poco la política del tiempo de Jesús. De hecho, en el tiempo de Jesús, todos los líderes que estaban en Galilea, ya sea que fueran o no judíos, los líderes políticos, incluso los sacerdotes, ellos los sacerdotes que en el tiempo de Jesús no eran sacerdotes de los hijos de Aarón, así que estaban usurpando un lugar. Por eso es importante cuando uno le ve, por ejemplo, a Anás y a todos los que están alrededor de ellos, entendemos que están usurpando puestos, y eso nos amplía un poco más el juicio ilegal que hubo contra el Señor Jesucristo y su pecado. Y pues, si nosotros, por ejemplo, agarramos Filipenses, sabemos que tú debes de saber que el tema es el gozo, y eso va obviamente a permear en su vida, en tu vida. Es la unidad de ese gozo, de lo que produce el Evangelio, es la unidad gozosa del Evangelio. Y por supuesto que dentro de eso hay subtemas, pero lo que estoy tratando de decirte es cómo te acercas a un libro, y ahí es donde nosotros podemos hacerle preguntas, digamos, a Mateo, regresando a Mateo, y podemos hacer preguntas: ¿cómo demuestra Mateo con los milagros y señales de Jesús que Él era el Rey? Entonces ya empezamos, y por eso es que uno, cuando hace eso, podía leer 10 veces Mateo con diferentes preguntas enfocados en el mismo tema. Entonces yo voy a responder primero, voy a leer Mateo y me voy a concentrar en cómo Mateo selecciona las señales y milagros que hace Jesús para demostrar que Él es Rey. Y luego, la próxima vez que lea a Mateo, si me llevé una semana en leerlo, ahora voy a preguntarle a Mateo cómo selecciona él, o cómo las predicaciones y las enseñanzas de Jesús demuestran que Jesús es el Rey. Y también puedo regresar de nuevo a leerlo y preguntarme cómo las parábolas que cuenta Jesús en Mateo demuestran que Él es el Rey. Y también puedo volver a regresar y leer Mateo, y puedo ver cómo los sufrimientos de Jesús demuestran que Él era el Rey. Y eso lo que está haciendo es santificándome. ¿Qué está haciendo? Me está equipando, me está enseñando sobre la vida de Jesús, y yo estoy creciendo espiritualmente. Por eso es muy importante entender lo que estoy definiendo con esto es cómo leo entendiendo lo que leo. Bueno, lo leo, lo entiendo, porque yo sé cuál es el tema y los subtemas del libro. Y entonces me acerco a ese libro para leerlo. Digamos, si hay líderes que aman el obispado y anhelan ser pastores y están encaminados en ello, deberían leer Primera de Timoteo, porque el tema de Primera de Timoteo algunos lo definen como el manual del pastor. Y entonces eso nos enseña a nosotros que vamos a encontrar ese tema acuñado con otros temas dentro de 1 Timoteo. Si vamos a hablar con toda la iglesia, porque nosotros somos una iglesia bíblica, debemos de poner a que lea también Tito, porque Tito nos habla de cómo se adorna la sana doctrina. O sea, no es solamente tener sana doctrina, sino vivir conforme a ella. La verdad es que el tiempo se va muy rápido y tenemos segundos para finalizar, pero si vas a leer Apocalipsis y te desafío a hacerlo, Apocalipsis nos habla del fin con una nota que hay que recalcar: Jesús
y sus vencedores van a ganar. Así que Apocalipsis se concentra en el fin, en la revelación del Señor Jesucristo, y Jesús ya venció, y Jesús vencerá, y los suyos también vencerán. Espero que hayas aprendido, hermano. Bendiciones.